Bendiciones. Que cada uno de nosotros estemos bajo la gracia y la bendición del Señor. Es un momento lindo donde Él nos trae para enseñarnos, para hablarnos, para instruirnos, para edificarnos. Nos damos cuenta entonces que al estar cerca de la presencia del Señor, su Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos rodea, nos llena, nos ministra. Qué lindo entonces cuando decimos, Señor, aquí estamos, háblanos, estamos atentos a escuchar tu voz y gracias porque tú tienes lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cómo se encuentran, amados hermanos? Yo dándole gracias al Señor por esta oportunidad, porque estamos en el capítulo de cierre de esta serie que hemos venido desarrollando. Y en este capítulo lo hemos hecho en 3 momentos y esta es la tercera parte. El tema que se está hablando es la gracia realmente debe ser recibida. Y es una reflexión que el Espíritu Santo nos está haciendo a cada uno de nosotros para ver si realmente estamos conectados con Él, estamos entendiendo, estamos asimilando lo que Él ha dicho, lo que Él ha transmitido, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y así ponemos este tiempo en las manos de Él y decimos, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque es viva, es eficaz. Gracias porque tú nos limpias, nos purificas, nos redarguyes, nos enseñas, por lo tanto nos consolidas. Nos gusta estar mucho cerca de ti. En esta oportunidad, síguenos hablando y queremos estar atentos, que sea revelada la palabra a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto base, Efesios 2, verso 8 y 9. Es un texto que hemos de tener de referencia ante las saetas, las flechas que envía el enemigo a nuestra mente para estarnos desmotivando, para estarnos haciendo descalificar o subestimar, como si no supiéramos, no pudiéramos. Mas, sin embargo, el Señor viene y dice, es que todo lo pueden en mí que me fortalece. Y ahí es donde recordamos la palabra de Efesios 2, 8 y 9 y nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque diga lo que digan las personas o envíe lo que envíe el enemigo, hemos de entender que todo es por gracia, todo se debe al Señor. Leo entonces, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Como Él lo ha puesto en nuestro corazón. Él es el que pone el querer como el hacer. Nosotros nos damos cuenta que este regalo de Dios es eso, es un don, es algo que nos entregó. Y por lo tanto en agradecimiento lo disfrutamos, lo vivimos, lo atesoramos. ¿Cómo se llama ese regalo que hemos estado estudiando? La gracia. Así que es un regalo, lo tenemos, lo administramos. ¿Por qué? Porque hacemos caso de Él, uso de Él, empleo de Él al ser obedientes al Señor, al vivir una vida de santidad, una vida fiel al Señor. ¿En qué? En que nos hemos determinado a ir en pos de sus palabras, a ir en pos de su formación, ir en pos de su voz donde Él dice camina a la derecha o camina hacia el frente o vira en tal esquina. Es Él el que nos guía. Y aun cuando Él dice, detén tu paso y no avances, es porque Él nos está cuidando. Así que nos damos cuenta de esta gracia porque se cumple esta palabra de que Dios preparó para nosotros tiempo atrás cosas nuevas, diferentes, y que nosotros somos la obra maestra de Él. Alabado sea el Señor por eso. Y esta estrofa de la que revisamos sobre alguna canción que esté relacionada con la gracia, y creyendo claramente que es la gracia de Él la que nos sustenta, la que nos sostiene, la que nos ayuda, hacemos eco de esta canción que dice, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción, mi canción. ¿Y qué es lo que dice esa canción? Gracias.
Hemos de entender que el Señor nos ama tanto que extiende su mano y dice, no temas, yo te ayudo. Hemos de entender que el Señor nos está hablando y diciendo, suban al monte, voy a hablar con ustedes. Hemos de entender que el Señor dice, caminen conmigo porque ustedes están bajo cielos abiertos. Y sí, claros de ese llamado, de esa invitación, de esa ternura, de ese amor, usted y yo, por eso decimos, Señor, tú nos has tomado en tus brazos y nos has dado salvación. Gracias damos al Señor porque entonces Él derrama constantemente su amor sobre nosotros, aun cuando a veces nosotros mismos nos desaprobamos, aunque otros nos desaprueben. El Señor nos ha dado de su amor, por lo tanto somos gente amorosa, somos gente deseada, somos tierra fértil, somos gente que tiene toda la capacidad de adorar y de reconocer a Dios, de rendirle honra y alabanza. ¿Por qué? Porque sabe lo que Él ha hecho, lo bello y lo maravilloso que Él ha hecho. Alabado sea el Señor por siempre. Y el tema, entonces, entrando ya en materia, diríamos así, es la gracia realmente debe ser recibida. Estuvimos entonces hablando la semana anterior sobre ejemplos de resistencia y aceptación de la gracia. Y con esto vimos que muchas veces en esa gracia, en ese regalo que el Señor nos ha dado de dones, de talentos, de habilidades, más de uno se equivoca porque cree que con eso va a poder salir adelante. Y entonces vemos que al otro lado hay caras de la moneda que están diciendo que hay orgullo, que hay soberbia, que hay intolerancia, impaciencia, resistencia a recibir la ayuda y el favor de Dios. Y eso es un error, eso no es lo que el Señor quiere para nosotros, sino que Él busca de cada uno de nosotros que entendamos que sin discusión alguna, cada uno de nosotros necesitamos la gracia. Y fue así como estuvimos hablando la semana anterior también de Moisés, que él tuvo toda su preparación en Egipto. Leímos y nos dimos cuenta que sí era no solo versado, sino que tenía habilidades para hablar. Y que por todo lo que ocurrió, interpretando bajo su propio criterio en algún momento lo que era salvar al pueblo, bueno, se inmiscuye en una discusión, mataba a alguien y luego el mismo pueblo israelita, ¿verdad? Los mismos hermanos, él huye por miedo a que salga a la luz en medio de todo eso que él hizo. Y hablamos que entonces 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, y es en ese momento donde Dios viene y le confronta y le habla. Y lo estuvimos leyendo en Éxodo 3 y también el 4, donde él alegó y alegó. O sea, tuvo siempre ante la llamada del Señor, ante las muestras de milagros, de prodigios, ante la manifestación del Espíritu Santo al ver la zarza ardiendo, se resistía constantemente. Él seguía sacando una cosa, otra, que me da vergüenza, que tengo culpa, que van a saber lo que yo hice, que yo no sé hablar, que van a preguntar que de parte de quién voy. Bueno, un montón de cosas. Y entonces hemos tomado, por decir así, para nuestro saco y nos hemos dado cuenta que eso está fuera de lo que el Señor desea. Porque a pesar de que nosotros tengamos una vida pasada, o hayamos experimentado una vida pasada en la cual hayan cosas de que sentirnos culpables o de que sentirnos avergonzados, si hemos aceptado la gracia, si hemos aceptado la salvación, si hemos aceptado que somos nueva criatura. La palabra dice, todas esas cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que no nos podemos resistir a la gracia, no nos podemos resistir al amor, no nos debemos de resistir a la gracia, no nos debemos resistir al amor y debemos de entender que así como lo leímos, que Dios nos ha dado gracia y ha sido un don
para que disfrutemos o llevemos a cabo aquellas cosas que Él preparó previamente para nosotros, que somos obra maestra de Él. Bueno, hay que aceptar eso. Y el apóstol Pablo decía, ciertamente, dejando lo que queda atrás, metiendo hacia adelante al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro, y en la invitación que el Espíritu Santo está trayendo. Así que estamos hablando sobre momentos o situaciones en que las personas se resisten a recibir la gracia. Y hablamos del ejemplo de Moisés, felizmente que él tuvo un punto donde entendió que no era su conocimiento, su sapiencia, sino que era el poder de Dios trabajando en él. Y luego sabemos toda la participación de Moisés y todo lo que hizo, logrando efectivamente llevar a cabo lo que el Señor lo había llamado a hacer. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Ya hemos hablado de Moisés y ahora vamos a entrar al tema de ver la vida de Sansón. Algo que nos ha de quedar muy enfatizado, muy resaltado, es que toda persona que Dios usa profundamente es un receptor de la grandiosa gracia de Él y que nadie la merece. O sea, ninguna persona está apta para las bendiciones que recibe. Es en la soberanía, en la misericordia de Dios, como Él ha elegido dar gracia de una manera impresionante a cada individuo. Y no porque lo merezca, sino porque sabiendo Dios que esa persona es imperfecta, y a pesar de que realmente lo es, no lo detiene ver que la persona esté viviendo con culpa, que esté viviendo en el oprobio, que esté en situaciones. Dios la rescata, la llama. Y hemos dicho, cuando Dios llama, Dios prepara, Dios forma. Así que decíamos que íbamos a estar hablando sobre, sobre Sansón en el libro de Jueces 16. Es donde comenzamos a ver este tema y nos damos cuenta que Sansón se ha creado o ha nacido en una congregación, en un grupo de creyentes. Vean que esto es otra cara, otro ejemplo. Este hombre sí viene de una formación netamente, de una vez conocimiento de la palabra. Y muchas veces eso lo hemos leído o lo hemos escuchado en las historias bíblicas, ¿verdad? En la escuela dominical o en alguna prédica. Y repasando esas historias, nos damos cuenta que antes de que naciera Sansón, sus padres le pidieron al Señor que los guiara en la crianza de ese niño que estaría en sus brazos. Y Sansón cuenta con dos padres piadosos, dos padres que estaban en comunión con Dios y oraron para que la gracia de Dios cayera sobre ellos y sobre su hijo. Y esta oración ellos la hacen antes, principalmente hacen esta oración antes de que nazca Sansón. Y leemos que Dios promete que Sansón será un niño nazareo, o sea que no se le cortará el cabello. Sabemos que eso es un voto que se hace. Nazareo no es nazareno, ¿verdad? No hay que confundir. Nazareo es un voto que se hace que puede ser eh, temporal, de un tiempo determinado, que alguien decida no cortarse el cabello para ofrecérselo a Dios, para un voto de alguna cosa, de obediencia, de agradecimiento, qué sé yo. Y en este caso, Dios es el que dice que Sansón va a ser nazareo. Y dice, el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Nos damos cuenta que entonces con esa palabra que reciben los papás
de Sansón, ellos lo que hacen es que siguen esa directriz, esas recomendaciones, o porque no son sugerencias, son indicaciones, ¿verdad? Reglas que Dios pone para que los papás tomen en cuenta y no las pasen por alto. Y dice la palabra que no debía tomar en ningún momento ninguna bebida fuerte, que nunca debía tocar el cadáver de un ser humano o de un animal y que nunca debía cortarse el cabello. Vean qué interesante. Y bueno, eh, vamos a entender entonces que su cabello creció, y ese cabello tan largo, crecido con soltura, ¿verdad? Andándolo ahí, es representación de fortaleza. Por eso cuando soñamos en la interpretación de los sueños, cuando vemos el cabello largo o poblado, ¿verdad? Bonito, el Señor está diciendo que hay fuerza, fortaleza. Y así como Dios lo predijo, entonces Sansón comienza a librar a Israel de los filisteos. Lo que pasa es que encontramos un tema aquí. ¿Y cuál es el tema? El tema es que Sansón se rehusó a controlar su lujuria. Y esto fue lo que resultó en la caída de su mundo. Eh, vamos a ver dos aspectos importantes. Y uno es el significado de la palabra lujuria. Porque cuando usted busca esta definición, eh, en el significado bíblico, la palabra lujuria, traducida del griego epitimia, está hablando de un deseo intenso y descontrolado que se aleja de la voluntad de Dios. Muchas veces se asocia al apetito sexual desenfrenado, mas sin embargo las escrituras definen la lujuria como en un sentido más amplio, y sería como un anhelo egoísta de buscar satisfacerse a expensas de la pureza y el respeto hacia los demás. Si tomamos de referencia para esto que dijimos, en Mateo 5:28, vamos un momentito a Mateo 5:28. Permítame que lo busquemos. A Mateo 5:28, estoy leyendo en Reina Valera. Dice Jesús, hablando del adulterio, Jesús dice: porque yo os digo que cualquiera que miró a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y vamos a ver en Nueva Traducción del Viviente, para hacer como comparación de lo que Jesús está hablando, a ver si nos queda aún más claro. Dice San Mateo, Mateo, un momentito, perdón. Bueno, en Nueva Traducción del Viviente dice: por lo tanto, si tú, perdón, 28, 5:28, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y esto que está el Señor hablando en el Sermón del Monte es sobre la lujuria. Y nos damos cuenta que entonces no se limita al acto físico, sino que debemos de entender que radica en la intención. Por eso dice: cualquiera que mire a una persona codiciándola ya ha cometido adulterio en su corazón. Y esto es importante. Si en nosotros puede más la gratificación personal, puede más atender a los apetitos de la carne, despojándonos de la dignidad,
oyendo tras los deseos, como dice Primera de Juan 2:16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos son valores que provienen del mundo. Y las consecuencias de acceder a esos deseos, las vamos a encontrar, porque creo que es importante hacer este repaso un momentito, en Gálatas 5, verso 19 al 21. También lo vamos a estar buscando. Gálatas 5, del verso 19 al 21. Leo para ustedes. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve a esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Eso nos dice Gálatas 5, verso 19 al 21. Entonces, cuando estamos afirmando que el problema de Sansón fue que se rehusó a controlar su lujuria y que eso fue lo que provocó la caída del mundo de Sansón, es para que nosotros también tomemos nota del cuidado que hemos de tener de no caer en las garras de la lujuria. ¿Y cuál es esa? Buscar esa intención de autosatisfacción, de yo puedo, yo lo hago, yo no necesito de nadie, yo sabré. Y entonces daré rienda suelta a mi cuerpo y a lo que quiera hacer. Ahora vamos a ir a Jueces 15, 20. Vamos un momentito a Jueces 15, 20. Aquí estoy buscándolo yo también. Y dice la palabra, Sansón fue juez de Israel por 20 años durante el tiempo en que los filisteos dominaban la tierra. Quiero aprovechar también para que formemos conocimiento de esta palabra. Y cuando hablamos de los jueces, recordemos que cuando muere Moisés queda Josué, pero cuando muere Josué no queda designada una persona. Y de ahí que todos nosotros hemos de tomar el consejo que de acuerdo a la labor que el Señor nos ha dado, a lo que desarrollamos, en el momento en que Dios nos lo pone, indica. Y si no, hemos de estar también atentos, hemos de ir formando personas, porque puede que tengamos un tiempo determinado para ejercitar una labor, para ejercerla, y luego Dios nos pase otra cosa. Y entonces, ¿quién queda a cargo? ¿Quién asume? Entonces, Israel queda sin ese líder, por decirlo así, y entonces Dios comienza a levantar jueces. Los jueces en la Biblia, vamos a ver que la función principal de ellos era líderes militares y libertadores temporales. No entonces es como los jueces modernos que conocemos ahora, sino que eran personas levantadas por Dios. En estas personas pueden ser hombres o mujeres, recuerden que hay mujeres. Que se levantan por Dios o levantados por Dios y, y su labor consistía en salvar a las tribus de Israel de enemigos externos y gobernar durante tiempos de crisis. Entonces, esa era la labor y así lo leímos. Dice, Sansón juzgó a Israel 20 años en los días de los filisteos. Él estuvo de juez, o sea, el trabajo de inteligencia, de militar, de luchar contra los enemigos y a organizar a las tribus para las guerras, era parte de lo que Dios pedía o entregaba a ese juez. Y esos jueces tenían entonces que arrepentirse, ¿verdad? De la idolatría y llamar al pueblo también a arrepentirse y vivir una vida diferente. Pero nos estamos dando cuenta aquí que
que Sansón, nacido en cuna de gente creyente en Dios, tiene todo el bagaje de formación, mas sin embargo venimos diciendo que Dios lo llama, los papás hacen todo lo que les corresponde y cuando ya él es grande, cuando ya él toma decisiones, comienza a presentarse esta lucha con el tema de la lujuria. Y aquí es donde nos damos cuenta que el pecado que entró al mundo por medio de Adán y Eva, hace que seamos una raza de naturaleza caída. Y a veces decimos, es que los niñitos tienen que conocer de Cristo y tienen que aceptar al Señor. Porque el requisito para ir al cielo no es el niñito. El requisito para ser hijo de Dios o para ir al cielo es ser como los niños. Y la palabra es muy clara. Hay que aceptar al Señor en el corazón. Y de ahí el arrepentimiento y el quebranto o el romper con las maldiciones de prácticas generacionales o con el viejo hombre o con la lucha de la carne para que nos determinemos definitivamente a ir en pos del Señor. Entonces, vean que podemos ver estamos enfrente de una situación en la cual estos padres muy contentos con el bebé o lo ofrecieron al Señor, pidieron las directrices, criaron al hijo así y vean el tema, la decisión del hijo y que esto del Señor traiga sanidad, porque hay muchos padres que hablan con uno y que realmente han hecho lo bueno, han sido correctos y de todo, pero es un tema de voluntad. Cada uno de nosotros tiene que aceptar al Señor y dejar atrás el pecado, dejar atrás el pasado y realmente ir en pos de Cristo. Y dice la palabra entonces que, porque estamos hablando de Sansón, es que ha aprovechado estos puntitos para hablar. Y que dije que quería hacer referencia a dos, entonces hablar sobre la lujuria y también hablar sobre que este contexto que tenía Sansón, por decir, era como el óptimo para que él pudiese responder a ese llamado. Pero aquí el punto es cada quien tiene que recibir la gracia y la gracia tiene que ser realmente bien recibida. Y entonces, devolviéndonos o volviendo al tema en el que venimos hablando, el original, eh, Sansón, por 2 décadas continuas, estuvo en ese proceso de librar a Israel de la mano del enemigo. Por 20 años realizó este trabajo y cumplió su llamado divino. Sin embargo, después de concluir este versículo que leímos, nos damos cuenta que se acerca a una mujer ramera y ahí es donde vamos a estar buscando Jueces 16:1. Jueces 16:1. Y dice la palabra, cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Y al poco tiempo lo encontramos en el valle de Sorek, o sea, en la tierra filistea, lleno de lujuria en los brazos de Dalila. Y sabemos que después de esto, el resto de la historia o de lo que pasa definitivamente es una tragedia. ¿Por qué? Porque él comienza a dilapidar, a botar ese mundo, ese propósito, y viene la caída de él, de ese mundo que Dios le había dado, de ese propósito de vida. Vemos entonces que Sansón, podríamos afirmar así, que juega con su relación con Dios cuando le cuenta a Dalila el secreto de su fortaleza. Y después de quedarse dormido en el regazo de ella, sabemos que ella llama a sus amigos, a sus compañeros de conspiración, quienes vienen y le afeitan la cabeza. ¿Y qué ocurre? Bueno, que cuando Sansón despierta, se da cuenta que está rapado, o sea, que no tiene su cabello. Y por lo tanto, el Señor
como su fortaleza, se había apartado de él. Ahora, pelado, dirían alguien, o coco, o calvo, o sin pelo, estamos enfrente de una situación, de un Sansón vulnerable, de un Sansón insensible. ¿Por qué? Porque se da cuenta de cuán desvalido se encuentra y a merced a estar para satisfacer el gusto de los filisteos. Vamos a leer el versículo 21 de Jueces 16, que dice: día tras día lo estuvo, para ver un momentito, 16, 21, ay, perdón, es que me quedé con Dalila. 16, 21. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Todo esto que estamos revisando que le aconteció a Sansón, nos damos cuenta que es algo trágico, prácticamente diríamos en nuestro coloquial vocabulario, es una desgracia. ¿Por qué? Porque víctima de la lujuria de él, llegó a ser prisionero de sus enemigos más odiados. Y estos no perdieron oportunidad. ¿Por qué? Porque le sacaron los ojos, o sea, lo dejaron brutalmente de una manera fea, ciego, y lo llevaron para que viviera en medio del excremento y la suciedad, o sea, en una posilga, en un lugar feo que los filisteos empleaban para trabajo pesado. Y en este punto estamos viendo entonces que allí estaba el que fuera un juez fuerte de Israel, en el lugar que humanamente merecía. Expresaríamos, Sansón jugó con fuego y se quemó. En Proverbios 5:22, vamos a buscar Proverbios 5:22. La palabra es muy clara y que todos nosotros estemos atentos a lo que el Señor nos está hablando. Dice Proverbios 5:22, un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Otra versión dirá, en los lazos de su pecado quedará atrapado. Si usted y yo fuéramos jueces y tuviéramos que dar nuestro voto, diríamos, ¿qué diríamos? Muy probablemente la respuesta es culpable. Déjenlo ahí por el resto de la vida. Sansón obtuvo lo que se merecía, pero vemos que Dios piensa diferente. La gracia de Dios nunca se acaba. Y en caso de que dudemos de la gracia, vamos a leer Jueces, ahí donde estábamos. Jueces 16. Y el versículo siguiente al que leímos el 21, ahora leemos el 22. Pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Y Pablo habla sobre esto en Romanos 5:20 y nos dice
La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. O podemos leer en Dios habla hoy, la ley se añadió para que aumentara el pecado, pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. Quizás en la humanidad nuestra, quizás en la gente que vivió esta etapa de la vida de Sansón pudiese decir que se quede así, que no le crezca más el pelo, que no venga más la oportunidad. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado a veces en alguna posición que hemos hecho algo, que hemos sido objeto de señalamiento y la gente dice, se lo merecía, que se quede así, ahora que aguante, que sufra, que reciba su merecido? Ciertamente está la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que se siembra se recoge, pero eso no quita o desmerita la palabra de la gracia. Así que vamos a ver que Dios no opera así, no opera pensando en que ya Sansón pecó y ahora se queda así, sino que Dios, en su gracia, dice que le comience a crecer el cabello. Y entonces ese crecimiento de cabello en ese cráneo que no tenía un solo vello porque había sido rapado, comienza a experimentar ese despertar de la gracia. Entendamos que cada mañana, cada crecimiento que va teniendo nuestro cabello también, cada despertar, nosotros también vamos teniendo o hemos de tener un despertar a la gracia. Este cabello que le crece a Sansón, vamos a ver que viene con una fuerza adicional. Y en esta oportunidad, así como regresaba esa fuerza, así también regresaba su determinación de cumplir el mandato que Dios le había dado en su nacimiento. ¿Y cuál era? Librar a Israel de los filisteos. Leemos el resto de la historia. Estamos en Jueces 16. Vamos por el versículo 23. Entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan a Dios, al dios Dagón, diciendo, nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios diciendo, nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, el que mató a tantos de nosotros, ahora está en nuestro poder. Los presentes, ya medio borrachos, exigieron, traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenía la azotea. En otras palabras, ellos podrían estar diciendo, tráiganos un payaso porque nos vamos a reír. Verso 26. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano, pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo. Quiero recostarme en ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes y en la azotea había cerca de 3,000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Y aquí hay algo importante, hay algo muy importante. Sansón invocó al Señor. Y vamos a ver, eso lo dice el versículo 28. Entonces Sansón, oró al Señor. Señor soberano, acuérdate de mí otra vez, oh Dios.
Te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Y aquí vemos entonces con certeza que Dios podía haber ignorado esto, mas sin embargo, Dios, siguiendo en su plan de darle la oportunidad de ejercitar para lo cual lo llamó, al ver que él se humilla y le clama, en lugar de comenzar a reclamar, a recriminar, a decir, pero ¿cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo hablar conmigo? ¿Cómo me puede rogar o pedir en vista de lo que hizo? No, entiende que Sansón está aprovechando la gracia. ¿Por qué? Porque él se humilla y suplica al Señor que le dé fuerzas otra vez para poder vengarse de esos filisteos que le habían sacado los ojos. Y aquí encontramos el segundo principio. Y es, aceptamos la gracia cuando nos liberamos de todas nuestras expectativas. ¿Recuerda cuál fue el principio número 1 que vimos en la lección anterior? El principio es, leído fue, rechazamos la gracia cuando no hemos tratado adecuadamente con la culpa y la vergüenza que sentimos. Vuelvo a repetir, el principio que vimos en número 1, cuando hablamos de Moisés, es tener en claro que cuando se trata de gracia para poderla aceptar, lo primero que tenemos que hacer es recordar que rechazamos la gracia cuando no hemos tratado adecuadamente con la culpa y la vergüenza que sentimos. En esta oportunidad, lo que estamos sacando de segundo principio es, igual, hablando acerca de recibir la gracia, es que aceptamos la gracia cuando nos liberamos de todas nuestras expectativas. Es una toma de decisión el dejar de pensar que merecemos favores especiales. Es entender que la gracia tiene un profundo despertar en nosotros cuando nos volteamos ante el Señor, cuando dejamos que Él venga y nos sane, que Él nos restaure, que Él haga lo que Él quiera. Es cuando expresamos, hágase, Señor, tu voluntad. Porque es ahí donde ella fluye hacia y a través de quienes no tienen expectativas. Qué lindo cuando nosotros estamos ante el Señor y somos humildes, cuando estamos listos para aprender, para ser receptivos, cuando nos doblamos y nos humillamos ante Él quebrantados. Y le decimos, Señor, puede que no haya mayor expectativa para mí. ¿Por qué? Porque lo he hecho mal. Pero qué bueno, Señor, cuando yo puedo venir al trono de la gracia y más cuando puedo ser humilde y reconocer en frente de mis hermanos y pedir perdón y decir, me equivoqué, fallé, no lo hice bien. Porque en ese cuerpo de Cristo, en ese ambiente de amor, de solidaridad, de camaradería, de amor, no estamos para juzgarnos, no estamos para señalarnos, pero sí cada uno entender que cada quien tiene un proceso, que cada quien tiene una situación, que cada quien puede cargar o haber estado llevando algo que lo avergüenza, que le hace sentir temor, que lo hace sentir culpable. Pero aún así,
No, no se deja mover por eso, no se deja sostener, no se deja retener, sino que se extiende ante el Señor, ante los hermanos, pide perdón y no teniendo mayores expectativas de decir, es que ahora voy a lograr esto, es que ahora me van a perdonar, es que ahora me van a creer, es que ahora me van a hacer. No, entregando completamente al Señor todo y diciéndole, necesito que tú hagas algo en mí. Señor, necesito que se haga tu voluntad. El, el escritor de este libro habla sobre la importancia de hacer un alto, de reconocer nuestro pecado, de reconocer lo que hemos hecho mal y presentarnos ante el trono de la gracia y decir, aquí estamos, esto es lo que hicimos, esto es lo que somos, esto es lo que sucede, pero hágase, Señor, tu santísima voluntad. Necesitamos tu intervención, necesitamos que seas tú el que te muevas. Y entonces, no estar pensando en, me merezco, ahora sí, ya me humillé, ya me arrepentí, ahora sí, quiérame, hágame, deme. No, no, no. Es tener esa completa confianza en humildad, decirle, Señor, y como invocó Sansón a Dios, te ruego que te acuerdes de mí. Te suplico que me des fuerza solo esta vez. ¿Cuántos de nosotros necesitamos decirle al Señor, te ruego que me des fuerzas para recuperarme del fracaso? Te ruego, Señor, que te acuerdes de mí y me ayudes para poder salir adelante, no teniendo mayores expectativas de creer, ahora voy a hacer lo mejor y lo máximo, sino creyendo que Dios va a ser propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Qué importante ese nivel de humillación, ese nivel de rendición para no resistirnos a la gracia. Quiero leer una breve anécdota, una historia que el escritor cuenta. Dice, supongamos que en un partido de fútbol en la escuela de sus hijos se le permitiera patear un tiro penal a uno de los desconocidos que está ayudando alrededor de la cancha a alcanzar la pelota. El niño se para frente a la pelota, no tiene experiencia. Mientras se acerca a patear la pelota, todo el público está con los ojos cerrados esperando que falle. Nadie tiene gran esperanza en aquel desconocido. Él se acerca rápidamente a la pelota y patea. Dispara un tiro hermoso, pero el arquero se estira de tal manera que hace una atajada magnífica. Seguramente no se molestarían tanto, pues es un desconocido quien pateó el penal. Pero suponga que aquel muchacho corrió, pateó la pelota y la puso tan lejos del arquero que no pudo atajarla y su equipo ganó el campeonato. Eso es súper abundante gracia. Todos habríamos esperado, dice el autor, que alguien que se ejercita en el fútbol logre hacer un gol. Sin embargo, nadie espera que alguien desconocido venga y lo haga. De los que son favoritos del fútbol se espera mucho, pero de alguien incógnito, inexperto, nadie espera nada. Sansón no merecía tener nuevas fuerzas. Sin embargo, sin tener grandes expectativas, oró, Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te lo ruego. Solamente esta vez, Dios.
Sansón quizás hecho un desastre, un fracaso, un hombre con un mal trasfondo. No tenía expectativas y Dios en su gracia contestó su petición. Hablando de los asesinos de la gracia, uno de ellos puede ser las expectativas. Solo cuando nos libramos de ellas, estamos listos para aceptar la gracia que Dios ofrece. Y gloria a Dios por su palabra. Estamos entendiendo que no podemos resistir al amor, que no nos podemos resistir y que la gracia realmente debe ser recibida. Realmente debe ser recibida. Que hemos venido desarrollando en estos 2 semanas, la anterior y esta, hemos venido hablando de ejemplos de resistencia y aceptación de la gracia. Gente que, como Moisés, que tenía un trasfondo de crecimiento o de formación en Egipto y que por lo bien formado que estaba, digamos, en cosas naturales, militares, en habilidades, creyó hacer las cosas bien de acuerdo a su voluntad, pero luego se resistió se resistió a recibir la gracia de Dios. Y en un segundo lugar, hemos estado viendo a un Sansón, el cual había sido orado, pedido por los padres, ofrecido al Señor, cuidado, y una persona que se dejó ir por las pasiones, tuvo en poco lo que, en algún momento, lo que Dios le había entregado a causa de la lujuria. 2 principios para aceptar la gracia. Recordar que rechazamos la gracia cuando no hemos tratado adecuadamente con la culpa y la vergüenza que sentimos. Y en segundo lugar, aceptamos la gracia cuando nos liberamos de todas nuestras expectativas. Oramos. Señor Jesús, cuánto nos amas, puesto que tú has venido hablándonos de estos principios, Señor, que no debemos de dejar de lado para realmente recibir la gracia como corresponde. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú toques nuestros corazones y que podamos ser sensibles ante ti y entender que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra sapiencia, no es por lo que nosotros somos, hagamos, administremos, sino que es por tu Santo Espíritu, Señor, que alcanzamos la gracia. Es un regalo. Queremos vivirla en plenitud, en agradecimiento, con un corazón rendido ante ti, haciendo las cosas como corresponde. Glorifícate, Señor, en medio de cada uno de nosotros. Sé propicio, Señor. Que podamos, Señor, ser humildes, dejar todo orgullo, toda soberbia, toda altanería, y que podamos, Señor, correr a ese trono de la gracia donde encontramos el oportuno socorro para nuestras almas. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, que sea rema la palabra, o sea revelada a nosotros de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y una y otra vez tengamos en claro que tú dices, es por gracia, es por gracia. Lo que quiero es un corazón humilde, un corazón dispuesto, un corazón que me reconozca, una vida que se entregue a mí, que sepa que yo soy el que reino, que yo soy el que tengo el control de todo, que yo los voy a sacar adelante, que yo los voy a cuidar, que mi diestra, mi justicia está con ustedes. Hoy pedimos perdón cuando hemos querido, Señor, resolver las cosas por nuestra mano o nos hemos resistido a la gracia, alegando a que tenemos conocimiento de causa, que tenemos formación, que tenemos experiencia. Pues nada, Señor, nada se compara contigo y nada puede llegar al punto tan sublime y maravilloso de tu poder, de tu presencia, de tu actuar, de tu hacer, de tu formar, de cumplir tu propósito en nosotros. Somos tu obra maestra y queremos honrarte en todo momento y en todo lugar. Seas exaltado, Señor, en nuestras vidas. Gracias por esta palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.
muy llenos, ¿verdad? Del Señor, amados. Qué palabra, qué palabra. Señor, traiga sanidad y libertad en medio de ella a cada uno de nosotros y seamos despiertos, estemos entendidos en los tiempos y sigamos despertando a la gracia. Los invito porque quedará una cuarta enseñanza de este capítulo de cierre. Así que los espero. Dios me los bendiga. Se les ama montones. Abrazo fuerte.